¿Alguna vez te has preguntado por qué Irán aparece en la Biblia, pero casi nadie lo explica correctamente? No como una mención pasajera, sino como una nación que está presente en algunos de los momentos más decisivos de toda la historia bíblica. Un rey persa llamado con un título reservado para el Mesías. Un imperio que financió la reconstrucción de Jerusalén. Profetas que vivieron y recibieron visiones dentro de su territorio, y sabios que salieron desde esa región para adorar a Jesús en su nacimiento. Y aún así, esta historia casi nunca se cuenta completa, porque lo que la mayoría cree saber sobre Irán está incompleto. En este documental vamos a reconstruir toda la historia desde el principio, conectando cada evento, cada personaje y cada profecía, para entender de una vez por todas el verdadero papel de Irán en la Biblia. Porque cuando ves el cuadro completo, todo cambia. Al Génesis. Después del diluvio, el texto de Génesis, capítulo 10, registra lo que los académicos llaman la tabla de las naciones, la genealogía de los pueblos que repoblaron la tierra después de la catástrofe del diluvio. Es el texto más antiguo que conocemos que intenta describir la relación de parentesco entre los distintos pueblos de la tierra. Los hijos de Noé fueron 3, Sem, Cam y Jafet. Sem, que dio su nombre a los pueblos semitas, fue el ancestro de los hebreos. Pero el texto de Génesis 10 también registra a Elam como uno de los hijos de Sem. Elam es el nombre bíblico de lo que los griegos llamarían Persia y lo que hoy llamamos Irán. Elam, hijo de Sem, el mismo Sem que fue ancestro de Abraham, el mismo Abraham que fue padre de Isaac padre de Jacob, que de Jacob padre de los 12 patriarcas que dieron nombre a las 12 tribus de Israel. Si seguimos la línea, Elam y Abraham descienden del mismo padre. Elam y los hebreos son, en el marco de la genealogía bíblica, primos lejanos que comparten al mismo antepasado semita. El pueblo que hoy habita Irán y el pueblo judío tienen, según la tabla de las naciones de Génesis 10, la misma raíz genealógica. No son extranjeros, son familia distante que el tiempo y la geografía y la historia han separado de tal manera que hoy se miran como enemigos sin recordar que en el origen compartieron el mismo árbol. Esta no es una afirmación teológica abstracta. Es un dato del texto bíblico que raramente se menciona cuando se habla de las relaciones entre Israel e Irán en el presente. Y desde ese origen compartido, y la historia de Persia y la historia de Israel se entrelazarán durante siglos en formas que ninguno de los dos pueblos habría predicho desde ese comienzo. El primer punto de contacto mayor entre Persia e Israel en la narrativa bíblica no es amistoso. El libro de Génesis, capítulo 14, registra una batalla en el valle de Sidim, cerca del Mar Muerto, en la que varios reyes se enfrentan. Entre los agresores está Kedorlaomer, rey de Elam, el antiguo nombre de Persia. Este rey de Elam formaba parte de una coalición que atacó a las ciudades de la llanura, incluyendo Sodoma y Gomorra, y capturó a Lot, sobrino de Abraham. Abraham, al enterarse de que su sobrino había sido capturado, reunió a sus hombres entrenados, 318 en total, y fue a rescatarlo. Derrotó a los reyes en persecución hasta Dan, recuperó a Lot y todos sus bienes. Esta es, por tanto, la primera interacción documentada entre el antepasado de Israel y el mundo elamita o persa, un conflicto que se resuelve con la victoria de Abraham. Si este documental te está revelando algo nuevo, dale like y suscríbete. Y comenta Todo Conecta, si estás entendiendo el verdadero papel de Irán en la Biblia. Pero la historia da un giro completo en el período del exilio babilónico. Siglos después de Abraham, el imperio persa bajo el liderazgo de Ciro cambiaría completamente la naturaleza de la relación entre Persia e Israel.
Y aquí es donde entra la profecía que hace de este capítulo de la historia algo que ningún proceso puramente histórico puede explicar de manera satisfactoria. El profeta Isaías escribió su libro aproximadamente entre el año 740 y el año 700 a.C. Los estudiosos debaten la fecha exacta de composición de las distintas secciones, pero incluso las dataciones más conservadoras sitúan el texto que nos interesa al menos 1,5 siglos antes de los eventos que describe. En Isaías capítulo 44, verso 28, Dios habla y dice, que dice de Ciro, es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. Y en Isaías capítulo 45, verso 1 al 4. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al que tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Por amor de mi siervo Jacob, y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. El nombre Ciro. Escrito en el texto de Isaías cuando Ciro no había nacido todavía. Cuando el imperio persa era todavía una nación subordinada al imperio medo. Cuando Babilonia era la potencia dominante del mundo y nadie habría predicho que en menos de 2 siglos sería reemplazada por un imperio persa dirigido por un rey llamado Ciro que liberaría a los judíos. Y el título que Dios le da a Ciro en ese texto es Mashiach, ungido, la misma palabra que se usa para el rey de Israel, ungido para su función. La misma palabra que en griego se traduce como Christos, y en español como Cristo o Mesías. Ciro es el único ser humano fuera de la tradición de Israel a quien Dios da este título en toda la Biblia. ¿Por qué? El versículo lo explica. Porque Ciro haría lo que ningún rey extranjero había hecho por el pueblo de Dios. No conquistaría, liberaría, no destruiría, te reconstruiría, no esclavizaría. Devolvería a cada pueblo a su tierra y a su identidad. Cuando Ciro conquistó Babilonia en el año 539 a.C. y emitió el decreto de liberación que aparece en Esdras capítulo 1, los judíos que habían vivido en cautiverio durante décadas no podían dejar de ver el cumplimiento de las palabras que Isaías había pronunciado. Un profeta hebreo había nombrado a un rey persa más de 1 siglo antes de que existiera, y ese rey había hecho exactamente lo que el profeta había anunciado. La teología que emerge de este hecho es poderosa. Dios no está limitado en sus instrumentos. El pastor que Dios usó para reunir a su rebaño no fue un rey de Judá, fue un rey de Persia. El ungido que abrió las puertas del regreso no fue un Mesías de la línea de David. Fue un conquistador persa que quizás no conocía completamente al Dios de Israel, pero que actuó de una manera que cumplió precisamente los propósitos de ese Dios. Y si la historia de Ciro fuera el único punto de contacto entre Persia e Israel, ya sería suficiente para hacer de Persia uno de los protagonistas mayores de la narrativa bíblica. Pero Ciro es solo el comienzo. Después de Ciro vino Cambises, que conquistó Egipto, y después de una breve crisis de sucesión vino Darío I. Darío I es el rey bajo cuyo reinado la reconstrucción del Templo de Jerusalén fue completada y financiada. El decreto de Ciro había autorizado el regreso de los judíos y la reconstrucción del templo, pero el proceso se había estancado por décadas de resistencia de los pueblos vecinos que no querían ver a Jerusalén recuperar su fuerza. Los gobernadores de las provincias occidentales habían enviado cartas al rey acusando a los judíos de conspiración y habían logrado que la construcción se detuviera. Fue Darío quien revisó los archivos reales, encontró el decreto original de Ciro y no solo confirmó su validez, sino que añadió instrucciones precisas.
Sea pagado a estos hombres su salario sin demora desde la casa real, de los tributos del otro lado del río, para que no haya interrupción. Y lo que fuere necesario, becerros, carneros y corderos para holocaustos al Dios del cielo, se les dé cada día sin falta, para que ofrezcan ofrendas agradables al Dios del cielo, y que oren por la vida del rey y de sus hijos. Un rey persa ordenando que su tesoro imperial pagara los sacrificios del templo de Jerusalén. Un rey pagano financiando el culto al Dios de Israel. Esto es lo que la Biblia registra en Esdras capítulo 6. Y el resultado fue que el templo fue terminado y dedicado en el año 516 a.C., exactamente 70 años después de la primera deportación mayor desde Jerusalén, tal como el profeta Jeremías había anunciado. Darío primero también aparece en el libro de Daniel. Cuando Darío el Medo tomó Babilonia, Daniel fue elevado a una posición de autoridad en el nuevo gobierno. Y fue durante el reinado de Darío cuando sus enemigos tramaron la conspiración que lo llevó al foso de los leones, y cuando Dios cerró la boca de los leones. El libro de Daniel también registra visiones que Daniel recibió durante los reinados de los reyes persas. Las visiones de los 4 imperios, del carnero y del macho cabrío, de las 70 semanas, son visiones que Daniel recibe mientras vive dentro del imperio persa, a veces con elementos que los estudiosos identifican explícitamente con la historia del propio imperio persa. El carnero con 2 cuernos de Daniel, capítulo 8, es identificado en el mismo texto como el rey de Media y de Persia. El macho cabrío que lo derrota es el rey de Grecia, una referencia a lo que sería la conquista de Alejandro Magno décadas después. Daniel no solo vivió en el imperio persa, recibió revelaciones proféticas que incluían el destino del propio imperio persa, dentro de la narrativa más amplia de los tiempos de las naciones. Persia no era solo el escenario donde vivía Daniel. Era uno de los actores principales de la visión profética que Dios le estaba mostrando. Y luego viene la historia que quizás más personas conocen, pero sin saber que ocurrió completamente en suelo persa, la historia de Ester. El libro de Ester comienza en Susa, la capital de invierno del imperio persa, durante el reinado del rey Asuero. Los académicos están generalmente de acuerdo en que este Asuero es Jerjes I, hijo de Darío I, que reinó entre el año 486 y el 465 a.C. Susa estaba en la región que hoy es el suroeste de Irán. El rey Asuero hizo un gran banquete y llamó a su reina Basti a presentarse ante sus invitados. Basti se negó. El rey, aconsejado por sus consejeros que una reina que desafiaba al rey daba mal ejemplo a todas las mujeres del imperio, la depuso, y organizó un proceso para encontrar una nueva reina entre las doncellas más hermosas del imperio. Entre las doncellas que fueron llevadas al palacio estaba Ester, una joven judía que vivía en Susa con su primo Mardoqueo, que la había criado como a su propia hija desde que sus padres murieron. Ester, cuyo nombre hebreo era Hadasa, ocultó su identidad judía por instrucción de Mardoqueo, y al final del proceso, el rey Asuero la eligió como reina. Hasta aquí, la historia parece el relato de una joven afortunada que llega a la posición más alta que una mujer podía ocupar en el imperio más poderoso del mundo. Pero el libro de Ester no es principalmente una historia de éxito, es una historia de supervivencia, porque lo que sigue es la amenaza de exterminio más organizada que el pueblo judío había enfrentado hasta ese momento. Amán, uno de los altos funcionarios del rey, exigía que todos se postraran ante él. Mardoqueo, el judío, se negaba, y la indignación de Amán era tan grande que decidió que no bastaba con vengarse de Mardoqueo solo. Quería exterminar a todo el pueblo judío en todo el imperio persa. Todo el pueblo, no solo los judíos de Susa,
los judíos de todas las provincias del imperio de Media y Persia, que en ese momento abarcaba desde India hasta Etiopía. Amán convenció al rey Asuero de que había en su reino un pueblo cuyas leyes eran diferentes a las de todos los demás pueblos, y que no obedecían las leyes del rey, y que por tanto no era conveniente al rey dejarlos vivir. El rey le dio a Amán su anillo de sello para que hiciera lo que le pareciera bien con ese pueblo. Y Amán hizo enviar cartas a todas las provincias del rey, con el sello real, ordenando destruir, matar y aniquilar a todos los judíos, jóvenes y viejos, niños y mujeres, en un solo día, el día 13 del mes 12. Y las cartas fueron enviadas por correos a todas las provincias del reino. Lo que sigue es una de las historias de valentía más dramáticas de toda la Biblia. Mardoqueo le comunicó a Ester lo que había ocurrido y le pidió que se presentara ante el rey para interceder por su pueblo. Ester vaciló. Presentarse ante el rey sin ser llamada era, en la ley persa, una ofensa que podía pagarse con la muerte, a menos que el rey extendiera su cetro de oro en señal de que aceptaba la presencia del visitante. Y Mardoqueo respondió con una de las frases más memorables de todo el Antiguo Testamento. No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Esa es la pregunta que define el libro de Ester. ¿Hay una providencia detrás de los eventos que parecen accidentales? ¿Hay un propósito detrás de la posición que ocupas en este momento? El texto no dice nunca el nombre de Dios en todo el libro de Ester. Pero la idea de que hay una mano invisible que ha colocado a Ester exactamente donde necesita estar en el momento exacto en que su pueblo la necesita está implícita en cada página. Ester tomó su decisión. Iré al rey aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Y no pereció. El rey extendió el cetro de oro, escuchó su petición, y el proceso que siguió, con los banquetes que Ester organizó, con la caída de Amán, con el segundo decreto que permitió a los judíos defenderse, es uno de los relatos más dramáticos y detallados de la literatura antigua. El libro termina con los judíos del imperio persa salvados, Amán ejecutado, Mardoqueo elevado a la posición de segundo del rey, y la institución de la fiesta de Purim que el pueblo judío celebra hasta hoy, en memoria de la salvación que ocurrió en suelo persa. Toda esta historia, desde el primer verso hasta el último, ocurrió en Irán. El palacio donde Ester se presentó ante el rey estaba en Susa, cuyas ruinas están en el actual Irán. Las cartas que ordenaron el exterminio de los judíos fueron enviadas desde Susa a todas las provincias del imperio que incluían territorio iraní. La salvación del pueblo judío fue organizada y ejecutada en Susa. El libro que registra la historia más dramática de salvación del pueblo judío después del Éxodo ocurrió completamente en el territorio del país, que hoy se presenta como el enemigo más declarado de Israel. Y la ironía de la historia no termina ahí, porque si avanzamos en el tiempo, hasta la llegada del Nuevo Testamento, encontramos otra conexión entre el territorio iraní y la historia sagrada, que es quizás la más conocida de todas, aunque raramente se enmarca en su contexto histórico y geográfico completo. En el capítulo 2 del Evangelio de Mateo, el texto registra la llegada a Jerusalén de unos hombres que vienen del oriente. En el texto griego original se los llama magoi, magos. En la tradición cristiana posterior se los llamó reyes sabios, y la tradición les asignó número, 3 y nombres, Gaspar, Melchor y Baltasar, aunque ninguno de esos detalles aparece en el texto de Mateo.
Lo que sí dice el texto es que venían del oriente y que habían visto la estrella del rey de los judíos en su oriente, y que llegaron a Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Quiénes eran los magos del oriente en el siglo I antes de Cristo? Los magos, en el mundo del período entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, eran los sacerdotes de la religión zoroástrica, la tradición religiosa iraní. Eran los expertos en astronomía, en interpretación de sueños, en el conocimiento del cosmos, que era parte de la función sacerdotal persa desde tiempos de Darío y más atrás. Ni los mismos magos que aparecen en el libro de Daniel como los adivinos y astrólogos de la corte babilónica y luego persa son los antecesores de los magos que llegaron a Belén. Los magos que llegaron a Belén venían del Imperio Parto. Este es un detalle histórico que casi nunca se menciona en los sermones navideños, pero que hace que la escena de Mateo 2 sea mucho más explosiva de lo que parece en una lectura superficial. El Imperio Parto era el sucesor del Imperio Persa Aqueménida en el territorio de lo que hoy es Irán e Irak. Los partos habían derrotado a los griegos y habían creado un imperio que controlaba el territorio al este de Siria y al norte de Arabia. Y en el período en que nació Jesús, el Imperio Parto era el rival geopolítico más poderoso de Roma. Roma y Partia eran dos superpotencias que se miraban con desconfianza a través de la frontera del río Éufrates. Había habido guerras. La batalla de Carras, en el año 53 a.C., había sido una derrota humillante para Roma, en la que los partos habían aniquilado a un ejército romano completo bajo el mando de Marco Licinio Craso. La imagen de los estandartes romanos capturados por los partos era una herida que Roma no había olvidado. En ese contexto, la llegada de un grupo de sacerdotes del Imperio Parto a Jerusalén, capital de una provincia romana, preguntando por el nacimiento de un nuevo rey, no era una visita inocente de astrólogos curiosos. Era, en términos geopolíticos, el equivalente de un contingente diplomático de una superpotencia rival apareciendo en el corazón de tu territorio controlado para anunciar que el próximo rey de la región era alguien que no debía nada a Roma. El texto de Mateo 2 dice que cuando el rey Herodes oyó esto, se turbó, y toda Jerusalén con él. La turbación de Herodes es comprensible. Era el rey instalado por Roma en Judea, y unos emisarios del imperio rival estaban buscando a su sucesor. Pero la turbación de Jerusalén tiene también este componente político. La llegada de los magos del Oriente traía consigo el peso de una rivalidad imperial que podía convertir a Palestina en campo de batalla entre las dos superpotencias del mundo. Los magos, después de adorar al niño, recibieron en sueños la instrucción de no regresar por donde habían venido. El texto dice que se volvieron a su tierra por otro camino. La insinuación es que Herodes, quien les había pedido que volvieran con la información sobre dónde estaba el niño, quedó sin su respuesta. No pudo usar a los magos como informantes, y la historia continuó. Lo que me interesa subrayar aquí es lo que la presencia de los magos partos en la escena del nacimiento de Jesús nos dice sobre la narrativa bíblica en su conjunto. El Antiguo Testamento comienza con la genealogía que conecta a los persas con el mismo tronco semita del que provienen los hebreos. Continúa con un rey persa llamado por nombre más de 100 años antes de nacer, designado como el ungido de Dios para liberar a su pueblo. Pasa por el decreto de Darío que financió la reconstrucción del templo, por la salvación del pueblo judío en suelo persa a través de Ester, por las visiones de Daniel recibidas dentro del imperio persa sobre el destino del imperio persa, y llega hasta el Nuevo Testamento, donde los primeros gentiles que se postran ante Jesús son sacerdotes del Imperio Parto,
herederos de la tradición religiosa iraní. Desde Génesis hasta Mateo, Persia o Irán aparece en cada punto crítico de la narrativa, no como escenario secundario, como actor principal. El territorio que hoy llamamos Irán es el lugar donde el pueblo de Dios fue salvado en tiempos de Ester, el territorio del que salió el rey que los liberó del exilio babilónico, el territorio del que vinieron los primeros adoradores gentiles del Mesías. Y todo esto estaba profetizado. Isaías no solo profetizó el nombre de Ciro, el libro de Isaías también contiene profecías sobre Elam, el nombre antiguo de Persia, en el contexto de los tiempos finales. Y el libro de Jeremías, en el capítulo 49, tiene una sección de profecías sobre Elam que describe eventos específicos que muchos estudiosos han intentado ubicar en distintos momentos de la historia iraní. El profeta Jeremías predijo que Elam sería esparcida por los cuatro vientos y luego restaurada, y que en los últimos días Dios cambiaría la suerte de Elam. Los intérpretes difieren sobre el significado exacto de estas profecías, pero lo que es innegable es que el territorio de Irán ocupa un lugar en el horizonte profético de la Biblia que ningún otro país no israelita puede igualar en términos de especificidad y de extensión. Hay una pregunta que surge naturalmente de todo lo que hemos examinado, y es una pregunta que tiene implicaciones que van más allá de la historia. Si Persia o Irán tiene una presencia tan significativa en la narrativa bíblica, ¿cómo explicamos la situación presente? ¿El actual Estado de Irán es el adversario declarado más abierto del Estado de Israel en el mundo contemporáneo? La República Islámica de Irán, fundada después de la Revolución de 1979, ha hecho del antagonismo hacia Israel uno de los pilares de su identidad política. Los líderes iraníes han pronunciado palabras sobre Israel que no dejan lugar a ambigüedades sobre sus intenciones. La amenaza nuclear, el financiamiento de grupos armados que atacan el territorio israelí, la retórica del rechazo a la existencia del Estado de Israel. Todo esto es parte del paisaje geopolítico actual. ¿Cómo se reconcilia esto con la historia que hemos examinado? ¿Con el pueblo que en tiempos bíblicos fue hermano, aliado, redentor y adorador? La respuesta honesta es que no hay una reconciliación simple. La historia no es lineal. Los pueblos cambian, las ideologías cambian. Lo que un pueblo era en el siglo V a.C. no determina mecánicamente lo que ese pueblo será en el siglo XXI después de Cristo. Entre Ciro y la Revolución Islámica hay 25 siglos de historia que incluyen la llegada del Islam, la conquista árabe, el desarrollo del chiismo como identidad específicamente iraní, la modernización forzada del Shah y la revolución que lo derrocó. Cada una de estas transformaciones dejó capas de identidad que se superponen de maneras que ningún análisis simple puede capturar completamente. Lo que sí podemos decir es que la identidad iraní es más compleja que la imagen de enemigo que domina la narrativa occidental y que domina la narrativa de la propia República Islámica. El pueblo iraní, como pueblo, como entidad cultural e histórica que precede por milenios a la actual forma política de su Estado, es un pueblo con una historia riquísima de la que la Biblia es un testimonio parcial pero significativo. Hay dentro de Irán, como en cualquier país, voces diversas. Hay iraníes que se identifican profundamente con el Islam como su identidad primaria. Hay iraníes que se identifican con la herencia preislámica persa como su identidad primaria. Hay iraníes que son simplemente ciudadanos atrapados entre ideologías que no eligieron. Y hay, notablemente, una de las comunidades de convertidos al cristianismo de más rápido crecimiento en el mundo, dentro del propio Irán, a pesar de que esa conversión es perseguida por el Estado.
Este último dato es especialmente significativo desde la perspectiva bíblica. El mismo territorio del que salieron los magos que adoraron a Jesús tiene hoy, a pesar de toda la hostilidad del Estado hacia el cristianismo, una de las iglesias de más rápido crecimiento del planeta. El pueblo que en el principio fue primo de Israel, que luego fue su redentor, que luego fue el territorio donde los primeros adoradores gentiles del Mesías fueron formados, está produciendo hoy, en circunstancias de persecución, adoradores del mismo Jesús que esos primeros magos fueron a adorar a Belén. La narrativa de Persia e Israel en la Biblia no es una narrativa de enemistad permanente, es una narrativa compleja, a veces de conflicto, a veces de alianza, a veces de redención mutua, que tiene capas que 2500 años de historia posterior no han podido borrar del todo. Y hay algo en todo esto que habla directamente a cómo leemos la Biblia y cómo entendemos el mundo presente a través de sus categorías. La Biblia no es solo un libro sobre Israel, es un libro sobre la humanidad, sobre cómo Dios trabaja en la historia de los pueblos, no solo de su pueblo específico, para avanzar hacia propósitos que a menudo ninguno de los actores puede ver desde su propio punto de vista. Ciro no sabía que estaba cumpliendo una profecía escrita más de un siglo antes de su nacimiento. Los magos partos que llegaron a Belén quizás no sabían que su visita era la culminación de una cadena de relaciones entre su mundo y el mundo de Israel que se remontaba a la misma genealogía del Génesis. La historia está más conectada de lo que parece, y las conexiones a veces solo se ven desde una perspectiva que abarca siglos. Vamos a detenernos en cada uno de los puntos específicos que hemos mencionado y a examinarlos con un poco más de detalle porque cada uno merece ser visto en toda su profundidad. El primero es la genealogía de Génesis 10. Este capítulo, que muchas personas leen como una lista árida de nombres, es en realidad uno de los documentos más extraordinarios de la literatura antigua. Es el primer intento que conocemos de describir la relación de parentesco entre todos los pueblos de la tierra conocida. Y en ese documento, Elam, el nombre antiguo de Persia e Irán, aparece como hijo de Sem, el mismo Sem, que fue ancestro directo de Abraham y de toda la línea hebreo-israelita. Esto significa que cuando la narrativa bíblica presenta a persas y hebreos en relación, ya sea de conflicto o de alianza, están describiendo una relación entre pueblos que, en el marco de la narrativa bíblica misma, son familia. Primos que llevan siglos, milenios, sin reconocerse como tales, pero familia al fin. Este hecho tiene consecuencias para cómo leemos las relaciones entre Israel e Irán en el presente. No estamos hablando de dos pueblos que son ajenos el uno al otro desde el principio. Estamos hablando de dos ramas de un mismo árbol que se han alejado tanto que ya no recuerdan que comparten raíz. El segundo punto específico es el decreto de Ciro en Esdras 1. Vale la pena leer el texto completo con atención porque cada palabra tiene peso. El texto dice: «Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa a Jehová Dios de Israel. Él es el Dios que está en Jerusalén». La pregunta que este texto inevitablemente genera es: ¿Ciro realmente creía que Yahvé le había dado su reino? La respuesta que hemos discutido anteriormente es que no lo sabemos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que el texto bíblico registra este decreto con estas palabras y que los judíos que lo recibieron lo tomaron como el cumplimiento de la promesa de Isaías. Para ellos, no importaba si Ciro comprendía completamente la teología detrás de lo que estaba diciendo. Lo que importaba era que estaba diciendo lo que el profeta,
había anunciado que diría. El tercer punto es el decreto de Darío I en Esdras 6. Este es el decreto que financia la reconstrucción con el tesoro imperial persa. El texto es extraordinariamente específico. El rey persa no solo autoriza la reconstrucción, ordena que los costos sean pagados con los tributos de las provincias del oeste, ordena que se provean animales para los sacrificios y ordena que se oren por él y por sus hijos. Un rey pagano pidiendo que el sacerdocio del templo de Yahvé ore por su familia real. La dimensión de intercesión es especialmente notable. No solo dice, reconstruid vuestro templo, dice, reconstruid vuestro templo y pidan a su Dios por nosotros. Hay en esto algo que trasciende la mera política. Hay, al menos, la conciencia de que el Dios de los judíos tiene poder suficiente para que valga la pena que sus sacerdotes intercedan por el rey persa. El cuarto punto es la historia de Esther. La conexión más obvia es que fue una intervención providencial que salvó al pueblo judío de un exterminio organizado. Pero hay un detalle en el libro de Esther que pocas veces se menciona y que es teológicamente significativo. Dios no aparece mencionado por nombre en todo el libro. El libro de Esther es el único libro de la Biblia hebrea en el que el nombre de Dios no aparece explícitamente. Esto no es un accidente, es una elección literaria y teológica deliberada. La providencia de Dios en la historia de Esther no se manifiesta a través de milagros espectaculares ni de voces divinas. Se manifiesta a través de circunstancias. La negativa de Vasti que pone a Esther en posición de influencia, el insomnio del rey que lo lleva a leer los registros de las acciones de Mardoqueo, el momento en que Amán entra al palacio, exactamente cuando el rey está preguntando qué se puede hacer por alguien que lo ha servido bien. Cada evento parece accidental. En conjunto, forman una narrativa de propósito que no puede ser accidental. En un mundo donde los milagros no son visibles, donde Dios no habla directamente, donde las circunstancias parecen solo circunstancias, la historia de Esther dice, la providencia sigue trabajando, solo que de maneras que requieren la perspectiva del relato completo para ser reconocidas. Y ese relato completo ocurrió en Irán. Hay un aspecto de la conexión entre Irán y la narrativa bíblica que se extiende más allá de los eventos históricos y entra en el territorio de las implicaciones para la teología de la misión. Si los primeros gentiles en adorar a Jesús, según el Evangelio de Mateo, eran sacerdotes del mundo iraní, eso no es un detalle decorativo. Eso es una declaración sobre el alcance del Evangelio desde el primer momento de la historia de Jesús. Antes de que comenzara su ministerio público, antes de la cruz y la resurrección, antes de Pentecostés, antes de que Pablo emprendiera sus viajes misioneros, los primeros adoradores gentiles de Jesús venían del mundo que hoy llamamos Irán. El Evangelio no comenzó como un movimiento judío que luego se extendió a los gentiles. El Evangelio fue anunciado al mundo gentil desde su propio nacimiento, a través de la visita de los magos. Y ese primer anuncio al mundo gentil fue a personas del territorio iraní. Esto tiene implicaciones que van más allá de la historia. Si el primer anuncio del nacimiento del Mesías al mundo fuera de Israel fue a personas de Irán, eso dice algo sobre el lugar de ese pueblo y ese territorio en el horizonte del Evangelio. No es un detalle periférico, es un punto de inicio, y el crecimiento de la Iglesia cristiana en el Irán actual, a pesar de la persecución, puede ser leído desde esta perspectiva como algo más que un fenómeno sociológico. Puede ser leído como la continuación de una historia que comenzó con unos sacerdotes partos siguiendo una estrella hasta un establo en Belén. La conexión entre Persia e Israel, entre Irán y el pueblo de Dios, no es solo historia pasada.
Es una historia que el presente sigue escribiendo de maneras que ningún actor del momento presente puede ver completamente. Esto también plantea la pregunta más difícil: ¿cómo debería orientar a los creyentes en el presente la profundidad de la conexión histórica y bíblica entre Israel e Irán? No hay respuestas sencillas a esa pregunta. Los conflictos geopolíticos son reales. Las amenazas son reales. Las tensiones son reales. Nadie puede simplemente leer la genealogía de Génesis 10 y pretender que los conflictos del siglo XXI desaparecen. Pero sí es posible, y quizás necesario, tener una visión del pueblo iranío que sea más compleja que la imagen del enemigo monolítico que domina la narrativa pública. El pueblo de Irán no es idéntico al gobierno de la República Islámica. El pueblo de Irán tiene una historia de siglos, milenios, ponte de conexión con el pueblo de Dios que la política del siglo XXI no borra. Los creyentes que leen esta historia con los ojos de la fe pueden encontrar en ella razones para la oración por el pueblo de Irán, no como abstracción política, sino como un pueblo con una historia específica y profunda de presencia en la narrativa bíblica, un pueblo que hoy produce, en condiciones de persecución, adoradores del mismo Jesús que sus antepasados viajaron desde el Oriente para adorar en Belén. El número de iranoes que se han convertido al cristianismo en las últimas décadas, tanto dentro de Irán como en la diáspora, es uno de los fenómenos más notables del mundo cristiano contemporáneo. Las iglesias iraníes en países como Alemania, Gran Bretaña, Turquía y muchos otros están creciendo de manera que sorprende incluso a quienes estudian los movimientos religiosos globales. Y dentro del propio Irán, a pesar de que la conversión del Islam al cristianismo es perseguida por el Estado, hay comunidades de creyentes que continúan creciendo bajo condiciones que harían imposible el crecimiento en la mayoría de los contextos. ¿Por qué este pueblo en este momento con esta historia? No tenemos una respuesta teológica completa a esa pregunta, pero sí tenemos la historia que hemos recorrido hoy, que sugiere que la relación entre el territorio iraní y la historia de la redención bíblica no terminó en Belén. Sigue desarrollándose. Recapitulemos los hilos que hemos seguido a lo largo de este estudio, porque cada uno es una pieza de una imagen que solo se puede ver completa cuando todos están en su lugar. El hilo genealógico, Elam, el nombre bíblico de Persia e Irán, aparece en Génesis 10 como hijo de Sem, el mismo antepasado de Abraham y de toda la línea israelita. Persas y hebreos son, en el marco de la narrativa bíblica, familia distante que compartió el mismo tronco semita. El hilo de la profecía. Isaías pronunció el nombre de Ciro más de un siglo antes de su nacimiento, lo llamó el ungido de Dios y describió con precisión las acciones que realizaría en favor del pueblo judío. Esto ocurrió más de 100 años antes del nacimiento del propio Ciro, cuando el imperio persa era todavía una nación subordinada a Media. El hilo del decreto. Ciro emitió el decreto que liberó a los judíos del exilio babilónico y autorizó la reconstrucción del templo. Darío confirmó ese decreto y lo financió con el tesoro imperial. Ambos decretos ocurrieron exactamente en los tiempos que el profeta Jeremías había anunciado para el fin de la cautividad. El hilo de la salvación, la historia de Esther, la historia de la amenaza de exterminio más organizada que enfrentó el pueblo judío antes del siglo XX y de la salvación providencial que la deshizo, ocurrió de principio a fin en suelo iraní. El palacio de Susa, las cartas enviadas a todas las provincias del imperio, la intervención de Esther, la caída de Amán, todo ocurrió en el territorio del actual Irán. El hilo profético de Daniel. Las visiones de Daniel que describen el destino del imperio persa y su papel en la historia de los tiempos de las naciones fueron recibidas dentro del imperio persa.
Persia no es solo el escenario de esas visiones, es uno de sus actores principales. El hilo de la adoración, los primeros gentiles que adoraron a Jesús, según el Evangelio de Mateo, eran magos del Oriente, sacerdotes del mundo parto que era el heredero del imperio persa en el territorio de lo que hoy es Irán. Su llegada fue un acontecimiento geopolítico que puso en crisis al rey Herodes y a toda Jerusalén, y su adoración fue la primera expresión de que el nacimiento del Mesías tenía significado más allá de las fronteras de Israel. El hilo del presente. El pueblo del actual Irán está produciendo, bajo condiciones de persecución, una de las comunidades de creyentes de más rápido crecimiento del mundo. La historia bíblica de la relación entre Persia e Israel no es solo historia pasada. Es una historia que el presente continúa, que todos estos hilos juntos forman una imagen que es imposible de ignorar si se lee la Biblia con atención. El territorio que hoy llamamos Irán no es un actor periférico en la narrativa bíblica. Es uno de los protagonistas consistentes desde Génesis hasta el Nuevo Testamento. Un protagonista con una historia de redención y de presencia en los momentos decisivos de la historia de la salvación que ningún otro pueblo no israelita puede igualar. ¿Qué hacemos con todo esto? En primer lugar, nos invita a leer la Biblia con más atención a los actores que no son Israel. La narrativa sagrada no ocurrió en un vacío. Ocurrió en el mundo real, con actores reales, con geografía real. Y uno de esos actores reales, uno de los más presentes y más significativos, es Persia, la nación que hoy llamamos Irán. En segundo lugar, nos invita a distinguir entre el pueblo de un territorio y las formas políticas que ese pueblo toma en un momento dado. El pueblo de Irán tiene una historia de siglos de conexión con la narrativa bíblica que el gobierno de la República Islámica no define completamente. Las personas que viven en ese territorio hoy son herederos de una historia más larga y más compleja que cualquier ideología política del siglo XX. En tercer lugar, nos invita a la oración, no como gesto abstracto, como acto específico orientado a un pueblo específico con una historia específica que incluye momentos en los que ese pueblo fue instrumento de salvación para Israel, recibió a los primeros adoradores gentiles del Mesías y hoy está produciendo, en condiciones de persecución, una iglesia que crece a pesar de todo. La Biblia menciona a Irán más de 200 veces. Casi nadie lo sabe, pero ahora tú sí lo sabes. Y saber cambia la manera en que miramos, la manera en que oramos, la manera en que leemos la historia y el presente. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál de estos hilos fue el más sorprendente para ti? ¿La genealogía de Génesis que conecta a persas y hebreos? ¿El nombre de Ciro pronunciado más de 100 años antes de su nacimiento? ¿La historia de Esther ocurriendo completamente en territorio iraní? ¿O los magos partos como los primeros adoradores gentiles de Jesús? Si este estudio te abrió una ventana que no habías visto antes, suscríbete al canal para seguir explorando estas conexiones que raramente se examinan con la profundidad que merecen. Y compártelo con alguien que piense que sabe todo lo que necesita saber sobre Irán y la Biblia. La historia es mucho más larga, mucho más profunda y mucho más sorprendente de lo que parece en la superficie. Pero hay algo más que necesitamos decir antes de cerrar este estudio, y es que la historia que acabamos de recorrer no es simplemente una serie de datos curiosos acumulados para impresionar en una conversación. Es una historia con una lógica interna, con una coherencia que no puede explicarse por casualidad, y con una profundidad que sigue revelando nuevas capas cada vez que se le da una vuelta más. Lo que acabamos de ver no es solo erudición bíblica, es una ventana a cómo Dios trabaja en la historia, y esa ventana tiene forma de Persia. Permíteme desarrollar cada uno de esos hilos con más detalle, porque cada uno merece más espacio del que le hemos dado hasta ahora.
La historia no termina donde pensamos que termina, y los detalles que generalmente se omiten son precisamente los que hacen que todo el cuadro cobre sentido. Empecemos por el principio, que en la Biblia siempre es Génesis, y por una pregunta que raramente se hace. ¿Qué estaba pasando en el mundo persa en los primeros capítulos de la Biblia? La respuesta, si uno se toma el tiempo de seguir la genealogía de Génesis 10 con cuidado, es que los pueblos que eventualmente formarían el núcleo del imperio persa estaban siendo colocados en el mapa de la humanidad desde las primeras páginas de la historia sagrada. La tabla de naciones, como se conoce ese capítulo, no es un inventario burocrático de etnias antiguas, es una declaración teológica. Todos los pueblos del mundo tienen un lugar en la historia de Dios, y ese lugar está siendo trazado desde el principio. Jafet, uno de los 3 hijos de Noé, es el ancestro de los pueblos del norte y del este, y entre sus descendientes se encuentran los que eventualmente se instalarán en el territorio iraní. Madai, mencionado en Génesis 10 como hijo de Jafet, es reconocido por los estudiosos de la antigüedad como el ancestro epónimo de los medos, el pueblo que, junto con los persas, formaría el imperio medo-persa que aparece tan prominentemente en los libros de Daniel, Esdras, Nehemías y Esther. El imperio que liberaría a Israel de Babilonia no surgió de la nada. Sus raíces están en Génesis. Su linaje está trazado desde las primeras páginas de la narrativa bíblica. Esto no es un detalle menor. Es la diferencia entre leer la historia de Persia como algo que aparece de repente en el período exílico y leer la historia de Persia como algo que estaba siendo preparado desde los comienzos de la humanidad. Los imperios no surgen por accidente en la narrativa bíblica. Surgen porque hay una mano que trabaja en la historia con una paciencia y una visión de largo plazo que ningún historiador humano puede replicar. Y cuando ese imperio persa finalmente aparece en escena en el libro de Daniel, el lector que ha seguido el hilo desde Génesis tiene razones para no sorprenderse. Este momento fue preparado mucho antes de que Ciro naciera. Y hablando de Ciro, vale la pena detenerse en la magnitud de lo que ocurrió con esa profecía. Isaías, escribiendo en el siglo VIII a.C., pronunció el nombre de un rey que no existía, que gobernaría un imperio que no existía todavía y que haría algo que en el momento de la profecía era impensable: autorizar el regreso de los judíos a su tierra y la reconstrucción del templo en Jerusalén. El cronograma aquí es tan extraordinario que incluso algunos eruditos que no son creyentes han tenido que desarrollar teorías elaboradas para explicarlo, generalmente proponiendo que Isaías fue escrito por más de un autor en períodos diferentes. La existencia de la profecía es tan incómoda para ciertos marcos historiográficos que la explicación más sencilla, que es que fue un acto de revelación divina, resulta ser la que requiere menos acrobacias intelectuales. Pero el asunto con Ciro va más allá del hecho de que su nombre fuera pronunciado con anticipación. Lo que es igualmente notable es la descripción que hace Isaías de lo que ese rey haría y, más sorprendentemente, de por qué lo haría. El texto de Isaías 45 es explícito. Ciro actuará así, dice el texto, aunque no te conozca. Es decir, el texto anticipa que Ciro no sería un adorador del Dios de Israel, que no actuaría motivado por devoción religiosa al Dios de los hebreos, y que sin embargo cumpliría con precisión el plan que ese Dios tenía para su pueblo. Eso es una afirmación teológica de una sofisticación considerable. No dice que Ciro se convertiría. No dice que Ciro entendería plenamente lo que estaba haciendo. Dice que Dios puede usar a alguien que no lo conoce para cumplir sus propósitos. El registro histórico de Ciro confirma exactamente esto. El cilindro de Ciro,
Uno de los documentos históricos más importantes del período antiguo, descubierto en las excavaciones de Babilonia en el siglo XIX, muestra a Ciro atribuyendo su victoria y su mandato a Marduk, el dios babilónico principal, no al Dios de Israel. Ciro era un político hábil que sabía cómo presentarse ante cada pueblo conquistado de la manera más favorable posible. Para los judíos permitió el regreso y la reconstrucción. Para los babilonios se presentó como restaurador del culto de Marduk. Esta flexibilidad religiosa no niega la afirmación bíblica, la confirma. El texto bíblico ya había anticipado que Ciro actuaría sin conocimiento pleno del Dios que lo estaba usando. Y aquí hay algo que vale la pena observar sobre la naturaleza de la historia providencial. La Biblia no presenta la soberanía divina sobre la historia como algo que requiere que todos los actores sean conscientes de su papel. Faraón no sabía que estaba siendo usado para revelar la gloria de Dios. Nabucodonosor no sabía que estaba siendo usado como instrumento de disciplina para Israel. Ciro no sabía que estaba cumpliendo una profecía pronunciada más de un siglo antes de su nacimiento, y sin embargo, todos ellos son actores en una historia cuyo director conoce el final desde el principio. Este patrón no es específico de Persia, pero Persia lo ilustra con una claridad particular porque en su caso hay una profecía con nombre propio que hace que la verificación sea especialmente contundente. Ahora bien, y la relación entre Israel y Persia en el período del retorno del exilio es mucho más compleja y mucho más rica de lo que generalmente se enseña. El libro de Esdras, que documenta los primeros retornos después del decreto de Ciro, y el libro de Nehemías, que documenta la reconstrucción de los muros de Jerusalén bajo el patrocinio del rey Artajerjes, juntos nos ofrecen una imagen de algo que en el mundo antiguo era absolutamente inusual. Un imperio que no solamente permitía la expresión religiosa de sus pueblos conquistados, sino que la financiaba activamente. El decreto de Ciro no se limitó a dar permiso para regresar. Ordenó que se devolvieran los utensilios del templo que Nabucodonosor había llevado a Babilonia y que el costo de la reconstrucción se sufragara con los fondos imperiales. Esto no era práctica estándar en el mundo antiguo. Los imperios conquistadores generalmente asimilaban o suprimían las prácticas religiosas de los pueblos vencidos. El hecho de que el imperio persa tuviera una política activa de respeto y apoyo a las tradiciones religiosas locales es reconocido por los historiadores modernos como una de las características distintivas de la administración aqueménida. Pero la Biblia no lo presenta simplemente como una política administrativa ilustrada. Lo presenta como la mano de Dios moviéndose a través de un imperio pagano para restaurar a su pueblo. Esdras mismo es un personaje fascinante en este contexto. Era un sacerdote y escriba que actuaba con autorización explícita de la corte persa. Artajerjes le extendió una carta que es reproducida en el texto de Esdras, y esa carta es un documento extraordinario. El rey persa autorizaba a Esdras a enseñar la ley del Dios de Israel a todos los que la ignoraran en la región del oeste del Éufrates, y establecía que cualquier persona que no obedeciera la ley del Dios de Esdras o la ley del rey sería juzgada con severidad. Es decir, la ley de Moisés fue, por un periodo, respaldada por el poder ejecutivo del imperio más grande de la tierra. Un sacerdote judío actuó como delegado imperial con mandato de enseñar la Torá. Esto no tiene paralelo en la historia antigua. El libro de Nehemías añade otra capa a este cuadro. Nehemías era copero del rey Artajerjes, una posición de enorme confianza en el mundo antiguo. El copero estaba literalmente a cargo de lo que el rey bebía, lo cual lo convertía en la primera línea de defensa contra el envenenamiento.
Y eso significaba que era alguien en quien el rey confiaba con su vida. Un judío en esa posición en la corte persa es otra señal de la naturaleza peculiar de la relación entre Israel y Persia en este período. Y cuando Nehemías pidió permiso para regresar y reconstruir los muros de Jerusalén, no solamente se lo concedieron, se le dieron cartas de presentación para los gobernadores de la región, acceso a los bosques imperiales para la madera, y eventualmente fue nombrado gobernador de Judá con autoridad oficial del imperio. El imperio persa nombró a un judío como gobernador de la tierra de Israel. Eso es lo que está registrado en el texto bíblico. Todo esto forma un cuadro de una relación entre Israel y Persia en el período del exilio y el retorno que no tiene equivalente en la historia bíblica con ningún otro imperio extranjero. Egipto esclavizó a Israel, Asiria destruyó el reino del norte, Babilonia destruyó el templo y llevó al pueblo al exilio. Roma ocuparía la tierra y eventualmente destruiría el segundo templo. Pero Persia, el imperio que según la lógica debería haber seguido aplastando a Israel como todos los demás, hizo exactamente lo contrario. Restauró, financió, protegió y nombró a sus líderes. Ningún lector cuidadoso de la Biblia puede pasar por alto este contraste. Y entonces llega el libro de Esther, que ocurre en un momento en que esa relación favorable estaba siendo amenazada desde adentro del sistema imperial. La historia de Esther no es simplemente una historia de una joven heroica. Es una historia sobre lo que ocurre cuando la amenaza al pueblo de Dios surge desde dentro del aparato más poderoso del mundo conocido. Y cómo esa amenaza es deshecha por una cadena de eventos que el texto registra sin mencionar explícitamente a Dios, pero que cualquier lector atento reconoce como providencia. El nombre de Dios no aparece en el libro de Esther. Es uno de los 2 libros del Antiguo Testamento donde eso ocurre, el otro siendo Cantares. Esto ha generado debates teológicos desde los tiempos más antiguos y hubo incluso debate en la antigüedad sobre si el libro de Esther debía incluirse en el canon sagrado. Pero la ausencia del nombre divino no es una ausencia de la presencia divina. Al contrario, es una forma literaria de mostrar cómo actúa la providencia. No mediante apariciones dramáticas, no mediante ángeles que descienden, no mediante milagros espectaculares, sino mediante coincidencias que se acumulan de una manera demasiado precisa para ser accidentales. El rey que no puede dormir. El libro de Crónicas que abre exactamente en el episodio en que Mardoqueo descubrió la conspiración. La llegada de Amán al patio exactamente cuando el rey quiere honrar a alguien. La caída de Amán sobre el diván de Esther en el momento en que el rey regresa. La horca que Amán había construido para Mardoqueo que termina siendo usada para Amán mismo. Ninguno de estos eventos es milagroso en el sentido ordinario. Cada uno de ellos podría explicarse sin apelar a la intervención divina, pero en conjunto forman una cadena de eventos cuya dirección es inconfundible. El libro de Esther es una meditación sobre cómo la providencia funciona en la ausencia aparente de lo sobrenatural y lo hace en suelo persa, en el palacio de Susa, con actores que incluyen un rey persa, un villano amalecita y 2 judíos que viven en el corazón del poder más grande de su mundo. La geografía de Esther merece atención particular. Susa no era una ciudad cualquiera. Era la capital de invierno del imperio aqueménida, la sede del gobierno en la estación fría y el lugar donde los emperadores persas celebraban sus grandes banquetes y tomaban sus decisiones administrativas. Las excavaciones arqueológicas en el sitio de Susa han confirmado la existencia del palacio descrito en el libro, con sus patios y sus columnas, con la escala monumental que el texto sugiere. La descripción del banquete inicial en el libro de Esther, que dura 180 días,
refleja lo que los estudiosos conocen sobre las costumbres de la corte persa de ese periodo. El libro no está ambientado en un escenario de fantasía. Está ambientado en una de las ciudades más poderosas de la antigüedad, en el corazón geográfico de lo que hoy es el suroeste de Irán. Cuando el texto describe los edictos que fueron enviados a todas las provincias del imperio, está describiendo el sistema de comunicación imperial persa, que es conocido por otras fuentes históricas. El imperio aqueménida tenía un sistema de mensajería extraordinariamente eficiente, con relevos de caballos y jinetes que podían cubrir grandes distancias en tiempo récord. El texto de Esther hace referencia a los caballos reales de las yeguadas del rey, lo cual es exactamente lo que sabemos sobre el sistema de mensajería persa de ese periodo. Los detalles administrativos del libro coinciden con lo que sabemos del imperio persa por fuentes no bíblicas. Y en ese contexto geográfico e histórico preciso, ocurrió algo que el pueblo judío ha conmemorado cada año durante más de 2 milenios: la fiesta de Purim. Las cartas que Mardoqueo envió a todos los judíos del imperio para establecer esa fiesta son parte de lo que está documentado en el texto de Esther, y esas cartas fueron enviadas desde Susa, desde la capital del imperio persa, desde el territorio del actual Irán. Cada vez que los judíos de todo el mundo celebran Purim, están conmemorando un evento que ocurrió en suelo iraní, protagonizado por personajes que vivían bajo el gobierno de reyes cuya capital estaba en lo que hoy es la provincia de Juzestán, en el suroeste de Irán. Esta es la razón por la que existe en Irán, en Hamadán, la antigua Ecbatana, la capital de verano del imperio aqueménida, una tumba que la tradición local identifica como la tumba de Esther y Mardoqueo. Independientemente de la precisión histórica de esa identificación específica, el hecho de que la memoria de Esther y Mardoqueo haya sobrevivido en territorio iraní durante siglos es significativo. Es una señal de que la historia de la conexión entre ese territorio y el pueblo judío ha dejado huellas en la tierra misma que no desaparecieron con el paso de los siglos. Pero volvamos a Daniel, porque las profecías del libro de Daniel sobre Persia son extraordinariamente detalladas y merecen más atención de la que generalmente reciben. Daniel vivió parte de su vida en Babilonia y parte en el imperio persa, y recibió visiones que describían el futuro de los imperios que lo rodeaban con una precisión que ha sorprendido a los lectores cuidadosos durante siglos. El carnero con 2 cuernos de Daniel 8, lo que el texto mismo identifica como los reyes de Media y Persia, es descrito con detalles que corresponden a lo que sabemos históricamente sobre el imperio medo-persa. El cuerno más alto que creció después, la expansión hacia el oeste, el norte y el sur, la autoridad que nadie podía resistir. Lo que sigue en esa visión es igualmente detallado. El macho cabrío que viene del oeste con una velocidad extraordinaria, que representa el imperio griego bajo Alejandro Magno, que rompe el poder del carnero persa y crece hasta una enormidad para luego quebrarse en 4 partes. La historia del final del imperio aqueménida y su división entre los generales de Alejandro corresponde con una precisión que los intérpretes racionalistas del siglo XIX encontraron tan incómoda que propusieron, también en este caso, que el libro fue escrito después de los hechos que describe en el período macabeo. Pero incluso si uno aceptara esa hipótesis para la parte final del libro de Daniel, el carnero persa y el macho cabrío griego, con todos sus detalles, habrían sido escritos como historia pasada desde la perspectiva del siglo II, lo cual todavía requiere una explicación del nivel de detalle involucrado. La visión de Daniel 11, que describe con una precisión extraordinaria los conflictos entre los reyes del norte y los reyes del sur en el período helenístico, comienza con una referencia explícita al imperio persa.
Habrá todavía 3 reyes en Persia y el cuarto acumulará más riquezas que todos ellos. Los eruditos identifican generalmente a Cambises, Bardilla, Darío I y Jerjes como los 4 reyes en cuestión, siendo Jerjes el que reunió la enorme fuerza militar que atacó a Grecia y cuya derrota eventualmente precipitó la caída del dominio persa. La historia del libro de Daniel no ocurre a pesar del imperio persa. Ocurre dentro de él, con él como telón de fondo, con sus reyes como actores del drama profético. Y hay algo en el libro de Daniel que frecuentemente se omite: la relación personal que Daniel tuvo con al menos 2 reyes persas. Darío el Medo, sea quien sea históricamente, es el rey que rescató a Daniel del foso de los leones y que publicó un decreto ordenando a todos los habitantes de su reino que temieran y reverenciaran al Dios de Daniel. Ciro el persa es mencionado al final del libro de Daniel en una nota que indica que Daniel prosperó durante su reinado, es decir, que el hombre que más influyó en el período profético del Antiguo Testamento, después de los grandes profetas anteriores, pasó los últimos años de su vida bajo protección y en posición de influencia dentro del imperio persa. El imperio que liberó a Israel también fue el imperio que protegió a uno de los profetas más importantes de Israel. La pregunta que surge naturalmente de todo esto es: ¿por qué Persia? ¿Por qué fue este pueblo, este territorio, este imperio, el que recibió esta acumulación de roles en la historia sagrada? La respuesta bíblica no es que Persia fuera especialmente virtuosa. El registro histórico de los reyes persas incluye episodios de crueldad, de abuso de poder, de arrogancia imperial que no son muy diferentes de los de otros grandes imperios de la antigüedad. La respuesta tampoco es que Persia hubiera elegido servir al Dios de Israel de manera consciente y deliberada. Ya vimos que Ciro mismo no se presentaba como servidor del Dios hebreo. La respuesta que la Biblia sugiere es más interesante y más desconcertante: que Dios puede usar lo que quiere usar, cuando quiere usarlo, para los propósitos que tiene en mente, independientemente de si el instrumento entiende o acepta su papel. Esto es lo que los teólogos llaman providencia general, la soberanía divina que opera en la historia ordinaria sin milagros obvios, usando las decisiones políticas y los intereses estratégicos de los imperios como materiales de construcción para sus propios propósitos. Y Persia es el ejemplo más extendido y más documentado de ese principio en toda la narrativa bíblica. Pero hay otro hilo que quiero desarrollar con más cuidado porque es el que más frecuentemente se pasa por alto y el que, cuando se entiende correctamente, cambia completamente la manera en que leemos ciertos textos del Nuevo Testamento. Es el hilo de los magos, los sabios del Oriente que aparecen en el Evangelio de Mateo. El texto de Mateo 2 es uno de los más conocidos del Nuevo Testamento, pero generalmente se lee sin su contexto geopolítico y cultural. Los magos son presentados en el imaginario popular como reyes orientales vagamente exóticos que siguieron una estrella. La iconografía navideña los ha convertido en figuras decorativas que forman parte del pesebre sin mayor análisis. Pero cuando se lee el texto de Mateo con atención a su contexto histórico, lo que emerge es algo mucho más significativo. La palabra griega que Mateo usa para describir a estos visitantes es magoi, de donde viene nuestra palabra magos. En el mundo antiguo, ese término tenía un referente cultural específico. Los magos eran los sacerdotes de la religión zoroástrica del Imperio Parto, los especialistas en astronomía y en la interpretación de señales celestes que existían en el territorio iraní en el período del Nuevo Testamento. El Imperio Parto, que dominaba el territorio del actual Irán en el tiempo del nacimiento de Jesús, era el heredero político y cultural del Imperio Aqueménida, y los magos eran su clase sacerdotal y filosófica.
Esto significa que los primeros gentiles en adorar a Jesús, según el Evangelio de Mateo, no eran simplemente viajeros anónimos de algún oriente indefinido. Eran representantes de la élite intelectual y religiosa del imperio que había heredado el territorio de Persia. Venían de la región donde Ciro había reinado, donde Daniel había servido, donde Esther y Mardoqueo habían vivido, donde las visiones del libro de Daniel habían sido recibidas. Venían del territorio que la Biblia había estado describiendo durante siglos como el lugar donde ocurrían cosas significativas en la historia de la salvación. Y su llegada no fue un evento privado o marginal. El texto de Mateo es explícito. Cuando los magos llegaron a Jerusalén preguntando por el rey de los judíos que había nacido, se perturbó el rey Herodes y toda Jerusalén con él. La llegada de una delegación de la clase sacerdotal parta a Jerusalén era un evento político de primera magnitud. El imperio parto y el cliente del imperio romano que Herodes representaba no tenían relaciones cálidas. La aparición de magos partos en Jerusalén, preguntando por un nuevo rey de los judíos, era el tipo de evento que podía interpretarse como una señal de desestabilización política. La preocupación de Herodes no era simplemente religiosa, era geopolítica. Esto explica la respuesta desproporcionada de Herodes, la masacre de los niños en Belén. Un hombre que ya había asesinado a miembros de su propia familia para proteger su trono, no vacilaría en ordenar esa masacre si creía que su poder estaba siendo amenazado. Y la presencia de una delegación del poderoso imperio oriental preguntando por un rey recién nacido de los judíos habría activado todos sus instintos de supervivencia política. Pero lo que más impacta en el texto de Mateo, cuando se lee con este contexto en mente, es la naturaleza de la acción de los magos. El texto dice que se postraron y lo adoraron. La palabra griega es prosekunesan, que es la misma palabra que se usa para describir la adoración dirigida a Dios en el resto del Nuevo Testamento. Luego le ofrecieron dones, oro, incienso y mirra. El oro era el regalo para un rey. El incienso era el regalo para un sacerdote o para un dios. La mirra era el ungüento usado en los entierros, lo cual el texto de Mateo parece usar como una señal simbólica de la muerte que aguardaba a ese niño. Los magos, sin saberlo conscientemente, estaban describiendo en sus regalos quién era Jesús, rey, sacerdote y alguien que moriría por una razón. Que estas personas fueran las primeras en adorar al Mesías de Israel fuera del círculo israelita es una afirmación teológica de primera magnitud. No fueron los romanos, no fueron los griegos, no fueron los egipcios, fueron los herederos del mundo persa, los representantes del territorio que había sido el escenario de tanto de la historia sagrada, los que llegaron primero a reconocer en un niño judío al rey de los judíos y a adorarlo con la formalidad y la generosidad de una delegación oficial. Y hay algo más en la historia de los magos que generalmente se pasa por alto: el hecho de que los ángeles no los visitaron. El anuncio del nacimiento de Jesús a los pastores en el campo de Belén fue mediado por ángeles. La advertencia a José fue dada mediante sueños, pero los magos llegaron siguiendo una señal astronómica, lo cual era exactamente la metodología que los sacerdotes zoroástricos del mundo parto usaban para interpretar el significado de los eventos celestiales. Dios se comunicó con ellos en el idioma que ellos entendían. No les envió ángeles, les envió una estrella. Esto es coherente con el patrón que ya hemos visto en el Antiguo Testamento: Dios trabajando dentro de las categorías culturales y cognitivas de los actores que usa, sin necesitar que esos actores primero se conviertan a las categorías israelitas para poder ser usados. Los magos usaron sus herramientas: la astronomía, la interpretación de señales celestiales, el viaje diplomático con regalos apropiados.
y esas herramientas los llevaron exactamente a donde la historia sagrada necesitaba que llegaran. El Evangelio de Mateo está escrito con una audiencia judía en mente y está profundamente impregnado de referencias al Antiguo Testamento. El hecho de que Mateo sea el único evangelio que incluye la historia de los magos es significativo. Para los lectores judíos de Mateo, la llegada de representantes del mundo persa a adorar al Mesías habría evocado inmediatamente la historia de la relación entre Israel y Persia que hemos estado examinando. El mundo persa que liberó a Israel del exilio, que patrocinó la reconstrucción del templo, que protegió a Esther y a Mardoqueo, que hospedó a Daniel en sus últimos años. Ese mundo ahora enviaba a sus representantes a reconocer al Mesías de Israel. La historia había girado en un arco completo, pero hay una dimensión de la historia de los magos que pertenece más al presente que al pasado, y es la dimensión de lo que representa su gesto en el contexto de la misión a los gentiles. Mateo cierra su evangelio con lo que se conoce como la Gran Comisión: id y haced discípulos de todas las naciones. El evangelio, que comienza con la llegada de representantes del mundo gentil a adorar al Mesías, termina con el mandato de llevar el evangelio a todos los pueblos. Los magos, en este sentido, no son simplemente una nota histórica interesante en los primeros capítulos de Mateo. Son un anticipo narrativo del mandato que cierra el Evangelio. El movimiento va en ambas direcciones. Los gentiles vienen a adorar al Mesías, y el Mesías envía a sus seguidores a llevar las buenas noticias a los gentiles. Y ahora, en el siglo XXI, ese movimiento bidireccional está ocurriendo en el territorio iraní de una manera que pocos habrían anticipado hace 30 años. La República Islámica de Irán, establecida en 1979, implementó desde el principio políticas de represión hacia las minorías religiosas, incluyendo a los cristianos. El protestantismo, en particular, fue objeto de presión creciente, con pastores arrestados, congregaciones cerradas y conversos del Islam amenazados con consecuencias graves bajo la ley iraní, que considera la apostasía del Islam un delito que puede conllevar penas severas. Y sin embargo, en medio de esas condiciones, algo extraordinario ha estado ocurriendo. El movimiento cristiano en Irán, documentado por organizaciones que monitorean la persecución religiosa en todo el mundo, ha crecido a una tasa que convierte a Irán en uno de los países con mayor crecimiento del cristianismo en términos porcentuales. Las estimaciones varían y son difíciles de verificar precisamente porque la comunidad cristiana iraní opera en gran medida en secreto, en redes de iglesias hogareñas que no pueden reunirse abiertamente. Pero la convergencia de testimonios de los propios iraníes que han abandonado el país y cuentan su historia, de los trabajadores humanitarios que tienen contacto con comunidades iraníes en el exilio y de los que siguen dentro del país, pinta un cuadro coherente. Hay cientos de miles de iraníes que se identifican como seguidores de Jesús, y ese número ha crecido dramáticamente en las últimas décadas. ¿Qué está impulsando ese crecimiento? Los testimonios de los propios conversos ofrecen pistas consistentes. En primer lugar, muchos iraníes describen una profunda desilusión con la versión del Islam que la República Islámica ha promovido. La revolución prometió justicia, pureza y la presencia de Dios en la vida pública. Lo que muchos iraníes sienten que recibieron en cambio fue corrupción, represión y una clase clerical que administra el poder con los mismos vicios que los gobiernos que la revolución derrocó. La disonancia entre la promesa religiosa y la realidad política ha empujado a muchos iraníes, especialmente de la generación joven, hacia una búsqueda espiritual que no puede ser satisfecha por las instituciones religiosas oficiales.
En segundo lugar, muchos conversos iranios describen encuentros con Jesús que ocurren en sueños y visiones. Este fenómeno, reportado en varias partes del mundo islámico, se merece ser tomado en serio sin necesidad de afirmar que cada sueño individual es auténticamente sobrenatural. Lo que es significativo es que el patrón es consistente y que las personas que los reportan frecuentemente no tenían acceso previo a la enseñanza cristiana. Los sueños llegan, por lo que reportan, antes del contacto con la comunidad cristiana y actúan como un punto de partida que luego lleva a una búsqueda activa de información sobre Jesús. En tercer lugar, el acceso a la tecnología ha cambiado completamente el paisaje de la comunicación religiosa en Irán. Los programas de televisión satelital en persa que presentan el Evangelio llegaron primero, seguidos por el acceso a Internet y luego por las redes sociales y las aplicaciones de mensajería. Los iraníes que en generaciones anteriores nunca habrían tenido acceso a una Biblia completa, ahora pueden descargarla en sus teléfonos, acceder a estudios bíblicos en su idioma y conectarse con comunidades de fe que están dispersas dentro y fuera del país. El régimen ha intentado bloquear ese acceso mediante filtros y controles de Internet, con un éxito parcial, pero no total. El VPN, la red privada virtual que permite eludir los filtros, es una tecnología que los iranios han aprendido a usar con una sofisticación considerable. El resultado de todo esto es una comunidad de creyentes que crece en condiciones de persecución, que desarrolla formas de comunidad adaptadas a la clandestinidad necesaria y que está produciendo liderazgo propio. No es una comunidad dependiente de misioneros extranjeros, aunque algunos han tenido un papel en su formación. Es una comunidad que está siendo formada por iraníes, para iraníes, en el idioma y la cultura iraní, con las categorías y los recursos propios de ese pueblo. Y esto es lo que hace que el hilo del presente conecte de manera tan poderosa con los hilos anteriores. El pueblo que vivió en el territorio de Ester y Mardoqueo, el pueblo cuyos antepasados enviaron delegados a adorar al Mesías en Belén, el pueblo en cuyo suelo Daniel recibió sus últimas visiones, ese pueblo está ahora produciendo, en condiciones de adversidad, una de las comunidades de seguidores de Jesús de crecimiento más rápido del mundo. La historia no es solo historia pasada, es una historia que continúa. La perspectiva bíblica sobre esto no debería ser de sorpresa. La Biblia enseña consistentemente que el Evangelio se mueve con mayor fuerza cuando encuentra resistencia, que la comunidad de creyentes florece con mayor vitalidad cuando no puede depender de las estructuras de poder para su sobrevivencia. Las comunidades que más crecen en el mundo hoy son generalmente las que están sujetas a mayor presión. La Iglesia iraní es un ejemplo contemporáneo de ese patrón que el libro de los Hechos documentó para la comunidad del siglo I y que la historia de la Iglesia ha confirmado repetidamente en los siglos que siguieron. Pero hay algo más que necesitamos decir sobre el presente, y es que la historia de Irán en el siglo XX es, entre otras cosas, la historia de un pueblo que fue objeto de intervenciones externas que moldearon su destino de maneras que los iraníes de a pie no eligieron. El golpe de Estado de 1953, que derrocó al gobierno democráticamente elegido de Mohammad Mossadegh, con participación de las agencias de inteligencia de Estados Unidos y Gran Bretaña, dejó una herida en la conciencia colectiva iraní que sigue siendo parte de su psicología nacional. La revolución de 1979 no puede entenderse sin el resentimiento que ese golpe generó, y el régimen de la República Islámica, con todos sus excesos, se presenta a sí mismo como el bastión de la resistencia contra las potencias extranjeras que han intentado controlar el destino de Irán.
Nada de esto justifica la represión religiosa, la negación de los derechos humanos o el antisemitismo virulento que el gobierno de la República Islámica promueve activamente. Pero sí importa para cualquier reflexión honesta sobre el pueblo de Irán como distinto de su gobierno. Las personas que viven en ese territorio han sufrido tanto bajo la teocracia que los gobierna como bajo las presiones externas que la han alimentado. Son herederos de una historia compleja que incluye siglos de grandeza cultural, décadas de interferencia colonial y décadas más de un régimen que los controla mediante el miedo y la ideología religiosa. Cuando la Biblia habla del pueblo de Persia, habla de personas reales con historias reales que vivían en un territorio real. El Ciro, que liberó a los judíos del exilio, era también el rey de un pueblo que tenía su propia historia, sus propias tradiciones, sus propias esperanzas y temores. Las personas que vivían en Susa cuando ocurrió la historia de Esther no eran simplemente el telón de fondo del drama de Esther y Mardoqueo. Eran personas que el edicto de Amán habría afectado de maneras diversas. Personas que tenían vecinos judíos, relaciones de negocios, amistades que cruzaban las líneas étnicas. La historia de Esther ocurre en el contexto de un pueblo real, no en un escenario vacío, y ese pueblo real, con toda su historia acumulada, con toda la carga de sus siglos de grandeza y de sufrimiento, con toda la complejidad de su situación contemporánea, es el pueblo que hoy está produciendo conversos al Evangelio a una tasa que sorprende a los observadores del movimiento cristiano global. La historia bíblica de Persia no terminó con los magos, no terminó con el cierre del canon del Nuevo Testamento. Está siendo escrita en el presente, en el idioma persa, en redes de iglesias clandestinas, en testimonios de personas que dicen haber encontrado en Jesús lo que la revolución islámica prometió y no pudo dar. Lo que nos queda entonces es una pregunta que es al mismo tiempo histórica, teológica y práctica. ¿Qué hacemos con todo esto? Hemos recorrido una historia que va desde la tabla de naciones en Génesis hasta los grupos de oración clandestinos en Teherán en el siglo XXI, pasando por Ciro, por Daniel, por Esther, por los magos, por los profetas de Isaías y Ezequiel. Y la respuesta no puede ser simplemente acumular ese conocimiento como un dato interesante para la próxima conversación. La respuesta que la historia nos invita a dar es una respuesta de humildad en primer lugar. Humildad ante la escala de lo que Dios ha estado haciendo en ese territorio durante 3 milenios. Humildad ante el hecho de que muchos de nosotros hemos leído la Biblia durante años sin ver estas conexiones, lo cual debería recordarnos que siempre hay más en el texto de lo que hemos visto hasta ahora. Y humildad ante el presente, porque los iranios que hoy se convierten al Evangelio bajo condiciones de persecución están demostrando un tipo de fe que los creyentes en condiciones más cómodas difícilmente pueden imaginar. La respuesta también es una respuesta de revisión, de revisar cómo hemos categorizado a Irán en nuestra imaginación cultural y en nuestra oración. Si lo único que sabemos de Irán es lo que aparece en los titulares de las noticias internacionales, tenemos una imagen parcial y distorsionada. Los titulares hablan del gobierno de la República Islámica. No hablan de las familias que se reúnen en secreto a leer la Biblia en persa. No hablan de los jóvenes iraníes que están redescubriendo la historia bíblica de su propio territorio. No hablan de los que pagan un precio real por su fe, en un contexto donde ese precio puede ser el encarcelamiento, la pérdida del empleo o el exilio. Y la respuesta es una respuesta de oración, pero una oración informada. La oración que conoce a quién está orando y por qué lo hace de una manera diferente a la oración que se limita a gestos abstractos de buena voluntad hacia personas lejanas.
Orar por Irán, sabiendo lo que hemos recorrido en este estudio, es orar por el pueblo de Esther, por el territorio de Daniel, por la tierra desde donde los primeros adoradores gentiles del Mesías emprendieron su viaje. Es orar con la conciencia de que Dios tiene una historia de relación con ese pueblo que precede en siglos a cualquier política exterior contemporánea y que esa historia tiene una dirección. La Biblia menciona a Irán más de 200 veces, y esas más de 200 menciones no son menciones pasajeras. Son la trama de una historia que corre paralela a la historia de Israel desde el Génesis, que se entrelaza con ella en los momentos más decisivos, que se expresa de manera inusual y sorprendente en el Nuevo Testamento y que continúa siendo escrita en nuestros días. Es una historia que exige ser tomada en serio, que exige más que el reconocimiento superficial de que las cosas son más complejas de lo que parecen. Porque en efecto son más complejas, pero no de una manera que haga las cosas más oscuras. Son más complejas de una manera que las hace más luminosas. La historia de la relación entre Persia e Israel, entre el territorio del actual Irán y la narrativa bíblica, es una historia de profundidad y de coherencia que señala hacia algo que ninguna coincidencia puede explicar y que ninguna conspiración histórica puede haber fabricado. Es la historia de un Dios que trabaja en la historia real, con personas reales, en territorios reales, durante periodos de tiempo que van mucho más allá de lo que cualquier actor humano puede planificar. Y eso, al final, es lo que hace que valga la pena recorrer esa historia con atención. No para tener datos curiosos, no para poder impresionar en una conversación, sino para ver de qué manera la realidad es más grande de lo que nuestra imaginación cotidiana suele captar. Para ver que el territorio que los medios de comunicación presentan principalmente como una fuente de amenazas geopolíticas, tiene una historia que corre mucho más profunda que cualquier conflicto contemporáneo. Para ver que el pueblo que vive en ese territorio tiene una conexión con la narrativa de la salvación que ningún gobierno islámico, ningún embargo económico y ningún titular de noticias puede borrar. La Biblia menciona a Irán más de 200 veces. Ahora tú sabes por qué eso importa, y saber eso debería cambiar algo. La manera en que miras ese rincón del mundo, la manera en que oras por las personas que viven en él, y la manera en que lees el texto que ha estado hablando de ese pueblo desde el principio. Pero hay algo más que necesitamos decir antes de cerrar este estudio, y es que la historia que acabamos de recorrer no es simplemente una serie de datos curiosos acumulados para impresionar en una conversación. Es una historia con una lógica interna, con una coherencia que no puede explicarse por casualidad y con una profundidad que sigue revelando nuevas capas cada vez que se le da una vuelta más. Lo que acabamos de ver no es solo erudición bíblica, es una ventana a cómo Dios trabaja en la historia, y esa ventana tiene forma de Persia. Permíteme desarrollar cada uno de esos hilos con más detalle, porque cada uno merece más espacio del que le hemos dado hasta ahora. La historia no termina donde pensamos que termina, y los detalles que generalmente se omiten son precisamente los que hacen que todo el cuadro cobre sentido. Empecemos por el principio, que en la Biblia siempre es Génesis, y por una pregunta que raramente se hace: ¿qué estaba pasando en el mundo persa en los primeros capítulos de la Biblia? La respuesta, si uno se toma el tiempo de seguir la genealogía de Génesis 10 con cuidado, es que los pueblos que eventualmente formarían el núcleo del imperio persa estaban siendo colocados en el mapa de la humanidad desde las primeras páginas de la historia sagrada. La tabla de naciones, como se conoce ese capítulo, no es un inventario burocrático de etnias antiguas. Es una declaración teológica. Todos los pueblos del mundo tienen un lugar en la historia de Dios, y ese lugar está siendo trazado desde el principio. Jafet,
uno de los 3 hijos de Noé, es el ancestro de los pueblos del norte y del este, y entre sus descendientes se encuentran los que eventualmente se instalarán en el territorio iraní. Madai, mencionado en Génesis 10 como hijo de Jafet, es reconocido por los estudiosos de la antigüedad como el ancestro epónimo de los medos, el pueblo que, junto con los persas, formaría el imperio medo-persa que aparece tan prominentemente en los libros de Daniel, Esdras, Nehemías y Esther. El imperio que liberaría a Israel de Babilonia no surgió de la nada. Sus raíces están en Génesis. Su linaje está trazado desde las primeras páginas de la narrativa bíblica. Esto no es un detalle menor. Es la diferencia entre leer la historia de Persia como algo que aparece de repente en el período exílico y leer la historia de Persia como algo que estaba siendo preparado desde los comienzos de la humanidad. Los imperios no surgen por accidente en la narrativa bíblica. Surgen porque hay una mano que trabaja en la historia con una paciencia y una visión de largo plazo que ningún historiador humano puede replicar. Y cuando ese imperio persa finalmente aparece en escena en el libro de Daniel, el lector que ha seguido el hilo desde Génesis tiene razones para no sorprenderse. Este momento fue preparado mucho antes de que Ciro naciera. Y hablando de Ciro, vale la pena detenerse en la magnitud de lo que ocurrió con esa profecía. Isaías, escribiendo en el siglo VIII a.C., pronunció el nombre de un rey que no existía, que gobernaría un imperio que no existía todavía, y que haría algo que en el momento de la profecía era impensable: autorizar el regreso de los judíos a su tierra y la reconstrucción del templo en Jerusalén. El cronograma aquí es tan extraordinario que incluso algunos eruditos que no son creyentes han tenido que desarrollar teorías elaboradas para explicarlo, generalmente proponiendo que Isaías fue escrito por más de un autor en períodos diferentes. La existencia de la profecía es tan incómoda para ciertos marcos historiográficos que la explicación más sencilla, que es que fue un acto de revelación divina, resulta ser la que requiere menos acrobacias intelectuales. Pero el asunto con Ciro va más allá del hecho de que su nombre fuera pronunciado con anticipación. Lo que es igualmente notable es la descripción que hace Isaías de lo que ese rey haría y, más sorprendentemente, de por qué lo haría. El texto de Isaías 45 es explícito. Ciro actuará así, dice el texto, aunque no te conozca. Es decir, el texto anticipa que Ciro no sería un adorador del Dios de Israel, que no actuaría motivado por devoción religiosa al Dios de los hebreos, y que sin embargo cumpliría con precisión el plan que ese Dios tenía para su pueblo. Eso es una afirmación teológica de una sofisticación considerable. No dice que Ciro se convertiría. No dice que Ciro entendería plenamente lo que estaba haciendo. Dice que Dios puede usar a alguien que no lo conoce para cumplir sus propósitos. El registro histórico de Ciro confirma exactamente esto. El cilindro de Ciro, uno de los documentos históricos más importantes del período antiguo, descubierto en las excavaciones de Babilonia en el siglo XIX, muestra a Ciro atribuyendo su victoria y su mandato a Marduk, el dios babilónico principal, no al Dios de Israel. Ciro era un político hábil que sabía cómo presentarse ante cada pueblo conquistado de la manera más favorable posible. Para los judíos, permitió el regreso y la reconstrucción. Para los babilonios, se presentó como restaurador del culto de Marduk. Esta flexibilidad religiosa no niega la afirmación bíblica, la confirma. El texto bíblico ya había anticipado que Ciro actuaría sin conocimiento pleno del Dios que lo estaba usando. Y aquí hay algo que vale la pena observar sobre la naturaleza de la historia providencial. La Biblia no presenta la soberanía divina sobre la historia como algo que requiere que todos los actores sean conscientes de su papel.
Faraón no sabía que estaba siendo usado para revelar la gloria de Dios. Nabucodonosor no sabía que estaba siendo usado como instrumento de disciplina para Israel. Ciro no sabía que estaba cumpliendo una profecía pronunciada más de un siglo antes de su nacimiento. Y sin embargo, todos ellos son actores en una historia cuyo director conoce el final desde el principio. Este patrón no es específico de Persia, pero Persia lo ilustra con una claridad particular porque en su caso hay una profecía con nombre propio que hace que la verificación sea especialmente contundente. Ahora bien, la relación entre Israel y Persia en el período del retorno del exilio es mucho más compleja y mucho más rica de lo que generalmente se enseña. El libro de Esdras, que documenta los primeros retornos después del decreto de Ciro, y el libro de Nehemías, que documenta la reconstrucción de los muros de Jerusalén bajo el patrocinio del rey Artajerjes, de juntos, nos ofrecen una imagen de algo que en el mundo antiguo era absolutamente inusual. Un imperio que no solamente permitía la expresión religiosa de sus pueblos conquistados, sino que la financiaba activamente. El decreto de Ciro no se limitó a dar permiso para regresar. Ordenó que se devolvieran los utensilios del templo que Nabucodonosor había llevado a Babilonia y que el costo de la reconstrucción se sufragara con los fondos imperiales. Esto no era práctica estándar en el mundo antiguo. Los imperios conquistadores generalmente asimilaban o suprimían las prácticas religiosas de los pueblos vencidos. El hecho de que el imperio persa tuviera una política activa de respeto y apoyo a las tradiciones religiosas locales es reconocido por los historiadores modernos como una de las características distintivas de la administración aqueménida. Pero la Biblia no lo presenta simplemente como una política administrativa ilustrada. Lo presenta como la mano de Dios moviéndose a través de un imperio pagano para restaurar a su pueblo. Esdras mismo es un personaje fascinante en este contexto. Era un sacerdote y escriba que actuaba con autorización explícita de la corte persa. Artajerjes le extendió una carta que es reproducida en el texto de Esdras, y esa carta es un documento extraordinario. El rey persa autorizaba a Esdras a enseñar la ley del Dios de Israel a todos los que la ignoraran en la región del oeste del Éufrates y establecía que cualquier persona que no obedeciera la ley del Dios de Esdras o la ley del rey sería juzgada con severidad. Es decir, la ley de Moisés fue, por un período, respaldada por el poder ejecutivo del imperio más grande de la tierra. Un sacerdote judío actuó como delegado imperial con mandato de enseñar la Torá. Esto no tiene paralelo en la historia antigua. El libro de Nehemías añade otra capa a este cuadro. Nehemías era copero del rey Artajerjes, una posición de enorme confianza en el mundo antiguo. El copero estaba literalmente a cargo de lo que el rey bebía, lo cual lo convertía en la primera línea de defensa contra el envenenamiento, y eso significaba que era alguien en quien el rey confiaba con su vida. Un judío en esa posición en la corte persa es otra señal de la naturaleza peculiar de la relación entre Israel y Persia en este período. Y cuando Nehemías pidió permiso para regresar y reconstruir los muros de Jerusalén, no solamente se lo concedieron, se le dieron cartas de presentación para los gobernadores de la región o acceso a los bosques imperiales para la madera, y eventualmente fue nombrado gobernador de Judá, con autoridad oficial del imperio. El imperio persa nombró a un judío como gobernador de la tierra de Israel. Eso es lo que está registrado en el texto bíblico. Todo esto forma un cuadro de una relación entre Israel y Persia en el período del exilio y el retorno que no tiene equivalente en la historia bíblica con ningún otro imperio extranjero. Egipto esclavizó a Israel. Asiria destruyó el reino del norte. Babilonia destruyó el templo y llevó al pueblo al exilio.
Roma ocuparía la tierra y eventualmente destruiría el segundo templo. Pero Persia, el imperio que según la lógica debería haber seguido aplastando a Israel como todos los demás, hizo exactamente lo contrario. Restauró, financió, protegió y nombró a sus líderes. Ningún lector cuidadoso de la Biblia puede pasar por alto este contraste. Y entonces llega el libro de Esther, que ocurre en un momento en que esa relación favorable estaba siendo amenazada desde adentro del sistema imperial. La historia de Esther no es simplemente una historia de una joven heroica. Es una historia sobre lo que ocurre cuando la amenaza al pueblo de Dios surge desde dentro del aparato más poderoso del mundo conocido, y cómo esa amenaza es deshecha por una cadena de eventos que el texto registra sin mencionar explícitamente a Dios, pero que cualquier lector atento reconoce como providencia. El nombre de Dios no aparece en el libro de Esther. Es uno de los 2 libros del Antiguo Testamento donde eso ocurre, el otro siendo Cantares. Esto ha generado debates teológicos desde los tiempos más antiguos, y hubo incluso debate en la antigüedad sobre si el libro de Esther debía incluirse en el canon sagrado. Pero la ausencia del nombre divino no es una ausencia de la presencia divina. Al contrario, es una forma literaria de mostrar cómo actúa la providencia, no mediante apariciones dramáticas, no mediante ángeles que descienden, no mediante milagros espectaculares, sino mediante coincidencias que se acumulan de una manera demasiado precisa para ser accidentales. El rey que no puede dormir. El libro de Crónicas, que abre exactamente en el episodio en que Mardoqueo descubrió la conspiración. La llegada de Amán al patio exactamente cuando el rey quiere honrar a alguien. La caída de Amán sobre el diván de Esther, en el momento en que el rey regresa. La horca que Amán había construido para Mardoqueo que termina siendo usada para Amán mismo. Ninguno de estos eventos es milagroso en el sentido ordinario. Cada uno de ellos podría explicarse sin apelar a la intervención divina, pero en conjunto forman una cadena de eventos cuya dirección es inconfundible. El libro de Esther es una meditación sobre cómo la providencia funciona en la ausencia aparente de lo sobrenatural, y lo hace en suelo persa, en el palacio de Susa, con actores que incluyen un rey persa, un villano amalecita y 2 judíos que viven en el corazón del poder más grande de su mundo.